Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, como dije en el anterior capítulo, hoy vamos con el podcast sobre el consultorio de fondos. Pues durante este verano he recibido multitud de consultas. Bueno, hay unas cuantas y vamos con ellas. Espero que no se haga excesivamente largo el podcast de esta semana. Bueno, empezamos por Juan J. Pavón, que nos pregunta: buenos días, Eusebio. De la misma manera que en los fondos de renta variable puede ser interesante aumentar la posición para optimizar la rentabilidad, es decir, ganar al fondo, cuando bajan los fondos de renta fija, ¿es aconsejable también realizar aportaciones extraordinarias? Bueno, en primer lugar quiero hacer una mención a Juan J. Pavón, porque en el anterior consultorio la verdad que no lo hice, y es que, bueno, pues ha sido la primera persona que, sin hacerse cliente y habiéndole asesorado durante una cartera, me ha enviado un regalo. Me lo envió hace tiempo y el cual estoy muy agradecido. No dejó de ser un detalle, pero bueno, fue un detalle que la verdad me hizo en su momento bastante ilusión, pues como digo, solo por enviarle y por comentar cómo tenía su cartera y demás, intentar ayudarle, pues bueno, me envió un regalo, cosa que le agradezco profundamente. Bueno, vamos ahora un poco con la mención. Pues desde mi punto de vista sí, en el mismo sentido que siempre hablo de los fondos de renta variable. Claro, siempre y cuando el fondo de renta fija que hayamos escogido pues sea un buen fondo, que no sea un mal fondo, porque si es un mal fondo estaremos promediando y metiendo dinero para un fondo que en teoría, si no es bueno, pues no se va a recuperar y no tendrá mucho sentido. Aquí, principalmente en un fondo de renta fija, pues lo que hay que hacer es que sea un fondo de renta fija de corto plazo, ¿vale? Porque si es de largo plazo, según cómo están los tipos de interés tan bajos y que en algún momento dado empezarán a subir, pues ese tipo de fondos sufrirá bastante y no tiene mucho sentido. Yo siempre he dicho, y vale para cualquier fondo, quizás no tanto para alguna acción, porque ya es mucho más complicado, que se nos puede ir a cero y tenemos un problema gordo. Un fondo no se va a cero, que promediar a la baja en fondos buenos siempre ha sido muy lucrativo, al menos por mi parte, porque siempre con el mismo dinero compras más participaciones del mismo fondo y a largo plazo luego se nota bastante. Y entre otras cosas, como dice el oyente, ganamos al fondo, porque en el momento que el fondo entra en terreno negativo, pues ya le empezamos a sacar puntos de rentabilidad si en ese momento vamos haciendo aportaciones. Bueno, siguiente pregunta. He recibido, como dije en el anterior email, infinidad de consultas sobre un mismo fondo. Nunca había recibido tantas consultas sobre el mismo fondo, muchas preguntas de todo tipo, la mayor parte de ellas con clientes con pérdidas importantes en este fondo, que es el Morgan Stanley Asia Opportunity. Entonces voy a hacer un comentario general, porque por no hacer una a una, porque vamos, todas van un poco en la misma línea. Al final, pues este fondo es un fondo muy bueno, ¿vale? Ahora bien, dentro de una cartera de activos
diversificada y con un porcentaje adecuado a cada perfil de inversión. No deja de ser un fondo de renta variable y encima que invierte en mercados emergentes, como puede ser el asiático, aunque bueno, Asia ya cada vez es menos emergente, sobre todo la parte de China. No deja de ser un fondo volátil. Como decía anteriormente, si la cartera está bien diseñada, ahora está dando una buena oportunidad de incrementar la posición. Muchas veces lo que hacemos es echar la culpa al fondo, y cuando realmente pues el fondo no tiene en sí la culpa de las bajadas. Baja porque ese sector o esa región en determinado momento pues le están castigando. Muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos, porque entre comillas pues bueno, pues somos unos paquetes financieros y hemos incrementado o hemos tenido demasiada exposición a un fondo que es, en la mayor parte de los casos, de las preguntas que me están llegando, van un poco en esa dirección. El cliente ha comprado el fondo al hilo de las buenas rentabilidades en años anteriores, y ahora nos encontramos, bueno, que desde máximos el fondo está cayendo un 50%, cuando lo lógico es, ahora que está cayendo un 50%, pues empezar a incrementar posiciones. Entonces, muchas veces es un tema de alta concentración. Tengo hasta consultas que me han llegado que tenían la mayor parte del dinero colocado en ese fondo, con lo cual, claro, pues ahí sí que tenemos un problema. ¿Realmente qué ha pasado con este fondo? Bueno, pues realmente lo que ha pasado en este fondo es que, bueno, ha caído un 50%, grosso modo, desde máximos, derivado principalmente por los últimos acontecimientos en China este verano, que vamos a repasar un poco y vamos a dar una vuelta para que veamos un poco qué es lo que ha pasado. Vamos a empezar por ver un poco cómo está la economía china, ¿de acuerdo? Bueno, pues China sigue con su estrategia a largo plazo de conseguir la prosperidad común, con un crecimiento equilibrado de calidad en una economía socialista moderna, todo ello con un desarrollo sostenible y liderado por la innovación. Tenemos que tener en cuenta que el PIB de China crecerá este año en torno al 8%, impulsado principalmente por las exportaciones. Bueno, las autoridades justifican las restricciones regulatorias para conseguir la mencionada prosperidad común, con un crecimiento que evite los desequilibrios sociales y económicos de la población. Bueno, básicamente las grandes diferencias de ingresos desde la población urbana versus la población local. Bueno, esta mayor regulación, sobre todo este año, se está centrando en sectores de la nueva economía, como las plataformas de Internet, el e-commerce y la educación extraescolar. Bueno, si vamos a la regulación de empresas de Internet, se ha realizado con el objetivo de reducir las prácticas monopolísticas y ajustarse a lo ya realizado en los países más desarrollados, como por ejemplo respecto a la protección de datos. También ha habido limitaciones en la regulación en empresas de la educación, principalmente por la prohibición de enseñanzas extraescolares para determinadas edades. No autorización de nuevas empresas de enseñanza extraescolar, restricciones para levantar capital, prohibición de anunciarse y demás. Esto me recuerda un poco a lo que pasó hace un montón de años en el mundo desarrollado con todo lo que tiene que ver con el tabaco. Es decir, se prohibió nuevos actores, se prohibió per se la prohibición de anunciarse, y eso al final lo que conllevó es que las empresas que estaban en el sector pues se quedaron únicamente ellas. Es decir, al no poder anunciarse, pues es prácticamente imposible que una empresa de cero pues se hubiera metido estos años de atrás en el mundo del tabaco. Se quedaron las empresas que estaban, es verdad, con algo menos de consumo mundial, pero eso se solapó perfectamente con que no había más actores. Se quedaron los que estaban y toda la cuota de mercado
se quedaron con ella, con lo cual, bueno, a mí este tipo de restricciones me está recordando bastante al mundo del tabaco hace años. Veremos si no deja de ser una oportunidad de compra en ciertos valores o en ciertos sectores debido un poco a lo que estoy hablando. Si te prohíbes anunciar, pues es prácticamente imposible que te puedas meter en un sector. Bueno, en todo caso, lo que también podemos esperar en el futuro son más medidas regulatorias, también en otros sectores, pues están en línea con los objetivos del gobierno de desarrollar, como digo, una economía socialista moderna. Vía también incremento de impuestos. En las últimas semanas ha contribuido a aumentar la incertidumbre el anuncio del presidente de la posibilidad de incrementar los impuestos a particulares con ingresos altos y empresas, con el objetivo de redistribuir la riqueza, extender el estado de bienestar y crear una prosperidad común para todos. Bien, ahora lo que nos podemos preguntar es, con todo esto, ¿hay que estar en la bolsa china? Bueno, pues en primer lugar no hay que olvidar la mayor volatilidad de este mercado, la menor información asequible y la menor previsibilidad de sus autoridades. Dicho esto, debemos tener en cuenta algunas cuestiones, como son China, en el momento actual contribuye a un 30% del crecimiento global. Previsiblemente en unos años será la mayor economía del mundo. Realmente es que está luchando por el liderazgo global en tecnología. 2/3 de la inversión en inteligencia artificial global es China. Y tenemos que tener en cuenta que el mercado de pagos con móvil es 90 veces el mercado americano. En China prácticamente han pasado de no tener ordenadores a que todo el mundo tener móvil y pagar todo con móvil, cosa que, bueno, en Occidente se está pasando, pero en mucha menor medida. Allí en el aspecto del móvil van muchísimo más avanzados. En consumo, más del 40% del consumo de lujo global se hace en China. Bien, todo esto, la bolsa china al final debe estar presente en una cartera global, pero como siempre digo, con el asesoramiento adecuado, que pueda hacer frente a todas las incertidumbres que aún quedan por llegar en un modelo económico pues realmente sin precedentes. Bueno, podemos seguir preguntándonos qué implica el aumento de riesgo en China en este momento para los inversores. Pues bueno, como decía anteriormente, en julio el mercado de renta variable China experimentó una de sus peores caídas mensuales en una década, sujeta a una presión normativa cada vez mayor. Este drástico descenso ha suscitado preocupaciones en torno a los riesgos y las perspectivas de inversión en acciones chinas. El último suceso desencadenante fue una actualización de la política que establecía, como he dicho anteriormente, nuevas restricciones sobre el sector de las clases particulares en China. En los últimos meses, los legisladores de China también han impuesto multas por infracciones de la normativa antimonopolio, que desautoriza las actividades de fusiones y adquisiciones de las firmas tecnológicas y se centra en la ciberseguridad. En septiembre también va a entrar en vigor una nueva ley sobre seguridad recientemente aprobada. Bueno, también nos preguntamos qué ocurre con la educación online. El negocio de las clases particulares extraescolares se ha cerrado en gran medida. ¿Qué otras áreas pueden llegar a ser vulnerables? Bueno, pues el órgano administrativo superior de China, que viene a ser el Consejo de Estado, ordenó que las empresas que impartiesen programas de enseñanza en el sector de las clases particulares extraescolares, cuyo valor asciende a 100.000 millones de dólares, se convirtiesen en entidades sin ánimo de lucro y les prohibió el acceso a ofertas públicas iniciales o aceptar capital extranjero. Bueno, pues no cabe duda de que lo sucedido en el sector de la educación online podría extenderse a otros sectores, como el de los videojuegos y los servicios de streaming, donde existe una presión manifiesta porque se adopten más normas. Actualmente existen restricciones para reducir el tiempo que dedican estudiantes y adultos jóvenes a los videojuegos y el streaming online para las compañías del sector, cosa que aquí en Occidente no está pasando. Y bueno, pues dentro de unos años probablemente igual nos encontramos
con un problema. Pues todos sabemos perfectamente que muchos adultos y jóvenes se pasan horas interminables con videojuegos y con streaming online. Para las compañías del sector privado esto puede afectar al promedio de ingresos por usuario, reducir la rentabilidad e incrementar los costes de incumplimiento. Bueno, y si seguimos por otro artículo que me llegó recientemente de JP Morgan, que también habla un poco sobre las implicaciones para la inversión de las recientes políticas chinas, pues ya un poco es muy extenso, pero voy a definir la última página, que lo que nos dice es: en nuestra opinión, los activos chinos siguen siendo una parte esencial de las asignaciones de renta variable y renta fija mundiales. Beijing ha hecho un gran esfuerzo para abrir sus mercados de capitales a inversores internacionales y esperamos que esto siga siendo una prioridad. La volatilidad a corto plazo no ha cambiado fundamentalmente. La oportunidad de inversión a largo plazo en China, la cual se basa en la innovación tecnológica y el aumento de la demanda nacional. En definitiva, el aspecto clave para los inversores es acceder a los mercados chinos de la forma correcta, mediante una cartera diversificada de empresas tanto nacionales como extraterritoriales y con un enfoque activo que puede diferenciar entre los ganadores y perdedores en relación con los objetivos a largo plazo del gobierno. Bueno, desde mi punto de vista, de la forma adecuada y en una cartera equiponderada, quizás sea ahora el momento de incrementar algo las posiciones a China. Si vamos un poco en concreto al fondo Morgan Stanley Asia Opportunity, pues nos encontramos, como decía, con una caída muy relevante. El desglose por regiones en la actualidad, estamos hablando de Asia desarrollada 24,02% y Asia emergente 74,92%. Es decir, este fondo, dentro de que invierte en Asia, no todo lo invierte en China. Hay una parte que la tiene en India y en diferentes regiones asiáticas, no solo en China. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Naver Corporation, 6,54% de exposición, EC Bank 6,37%, Meituan Dianping 6,34%, Shenzhou International Group 5,22%, Fosun Haitian 5,11%, Taiwan Semiconductores 5,09%, Keijun Mutai 4,94%, Aya Group 4,89%. Aya Group es una compañía de seguros que también está presente en el fondo que muchas veces hablamos aquí, que es el Benny Mellon Long Term Global Equity. Trick.com Group 4,84% y un fondo de Morgan Stanley de renta fija a corto plazo con un 4,48%. Como digo, interesante opción probablemente de aumentar, pero siempre teniendo en cuenta cómo tenemos la cartera diseñada y en un grado adecuado, no más allá nunca del 15 o 20% de la cartera, y si en el momento actual tenemos el 5 o el 10, pues sí que es una buena opción de ir incrementando un poco. Bueno, más preguntas. Nos pregunta Alberto Sánchez sobre la beta de un fondo y si es importante. En concreto nos pregunta Alberto Sánchez: tengo varios fondos en cartera y como norma general me gusta ver la beta para incorporar o no un fondo a cartera. Bueno, voy a decirte mi opinión al respecto. La beta, ahora vamos a redefinir lo que es la beta para que el que sea más neófito lo comprenda. La beta lo que es una consecuencia de la gestión, no es un factor, desde mi punto de vista, en sí único para tomar una decisión de invertir o no invertir. La beta de un fondo realmente lo que es un indicador que mide la variabilidad de la rentabilidad de dicho fondo en comparación con la variabilidad de la rentabilidad del índice de referencia. En definitiva, lo que mide es si un fondo en concreto es más o menos volátil respecto a su índice de referencia. De esta forma, a través de la beta, un gestor podrá saber la exposición al mercado que está asumiendo. Muchas veces se
piensa que la beta mide el riesgo del fondo, pero esta afirmación no es totalmente correcta. Un fondo con una beta baja no significa que tenga un bajo nivel de riesgo, sino que el riesgo del fondo relativo al índice de referencia es bajo. Si el índice de referencia tiene una beta de 1, por lo que si la beta es 1, el fondo tiene la misma volatilidad. Se mueve en consonancia con el mercado. Si la beta es menor que 1, el fondo es menos volátil que el índice. Y si la beta es mayor que 1, cuenta con una mayor volatilidad. Bueno, en este caso son considerados desde el punto de vista exacto de la estadística como valores agresivos o de alto riesgo. El fondo, en este caso, si tiene la beta mayor a 1, subirá o bajará un porcentaje mayor de lo que haga el mercado. La norma dice que en este sentido, ante dos fondos que cuentan con un mismo índice de referencia y tener los mismos rendimientos, es preferible invertir en el que tenga la beta más baja porque tiene menos volatilidad y menos riesgo. Bueno, menos volatilidad y menos riesgo relativo viendo el pasado, porque muchas veces te puedes encontrar con un fondo que tiene menos volatilidad, que no es lo mismo que menos riesgo, porque invierte en empresas que durante los últimos años, vamos a decir, son malas empresas, pero se han comportado de manera tranquila, hasta que de repente un buen día, por ciertas acciones, por diferentes motivos, X, Y, Z, caen un 60%, con lo cual tienes en un mismo día toda la beta en dirección contraria, porque el gestor no haya elegido las empresas adecuadas. En los últimos años ha tenido una beta adecuada, pero de repente, se eleva mucho la beta, no dejando de ser una consecuencia, con lo cual desde mi punto de vista es preferible. La beta no deja de ser una consecuencia, pero es preferible ver qué compañías hay en cartera, cómo gestiona el gestor el fondo, cuánto tiempo lleva gestionando el fondo, es decir, muchas más cosas que de por sí la beta, que como digo no deja de ser una consecuencia de la gestión. Bueno, siguiente pregunta. Aitor Pérez nos pregunta sobre el fondo M&G Optimal Income y nos dice: tengo una posición histórica en este fondo y estoy contento con el rendimiento, pues se ajusta bastante a mi perfil como inversor. Lo que sí me preocupa son los elevados activos gestionados. En este aspecto estoy un poco preocupado. Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, Aitor. Si te preocupa los activos gestionados, pues quizás dependiendo de cómo tengas tu cartera diversificada, a lo mejor lo que deberías de hacer es ponderar en otros fondos. Habría que ver qué porcentaje tienes de cartera supone este fondo. Dentro de esta cartera, si es muy elevado, pues sí que tendrías quizás que bajar un poco y repartir la inversión. Algunos ejemplos donde podrías compartir la inversión de este fondo solo por el único hecho de no tener demasiada exposición, pues podría ser el Cartesio X, que en alguna ocasión hemos hablado aquí. Es muy parecido al M&G Optimal Income porque es un fondo que puede tener un porcentaje entre el 10 o el 20% a acciones, como le pasa al M&G Optimal Income. Normalmente no las apura y hay veces que solo tiene el 3 o el 4, otras veces tiene el 7 o el 8. Bueno, es un fondo que puede tener cierto porcentaje, se le asimila bastante. El Buy and Hold Bonos, en este caso es un fondo que solo tiene bonos, pero tiene un comportamiento muy bueno, tiene buenos bonos dentro del fondo y el gestor pues es bastante bueno. Y también lo podría suplir con el Capital Group High Income, que es un poco un fondo de bonos mundial, diversificado por todo el mundo y que cumple también bastante bien la expectativa de lo que quieres en tu cartera y que se asemeja bastante al M&G Optimal Income. Bueno, una tercera cuestión que es una rata que tuve la semana pasada cuando estuvimos hablando de la rentabilidad de los fondos, y es que cuando comenté el fondo de Amiral Autor de Mont y comenté que François Badelón era el gestor, pues bueno, un compañero de profesión muy amablemente pues me dijo, que incluso un cliente también,
François Badelón ya no gestiona el fondo de Amiral, cosa que yo hasta ese momento desconocía. Había salido alguna noticia en prensa, pero lo había bien. Bueno, dicho queda la errata. Peter nos pregunta: para el consultorio que vas a hacer en breve, agradecería tu opinión de los siguientes fondos: Robeco Circular Economy, DWS Invest Crouchy Sector Plus, M&G Global List Infraestructuras y Pinco DIN Multiasset Euro. Vamos a dar una vuelta a los diferentes fondos que nos consulta el oyente. Empezamos por el Robeco, ¿vale? Robeco Circular Economy. La verdad es un fondo que no conocía. Pues este tipo de fondos no son de mi predilección, y como yo siempre digo, al final es que hay más fondos que clientes, con lo cual, bueno, pues siempre te tienes que centrar en un universo de fondos en el cual estés tú cómodo, lo suficientemente amplio para tener una buena diversificación y lo suficientemente concentrado para que puedas seguir todos y cada uno de ellos y puedas tener un seguimiento de lo que están haciendo los gestores, cómo se mueven, qué compañías compran o venden, y tenerlo todo bastante controlado. Bueno, pues me he leído en concreto, y lo que viene a decir es: el fondo tiene como objetivo la inversión sostenible para financiar soluciones que reduzcan la fuga de aguas residuales al medio ambiente, el consumo global de recursos finitos y evitar la pérdida de biodiversidad, invirtiendo en empresas que fomenten modelos de negocio eficientes en el uso de los recursos con respecto a la producción y consumo de bienes de consumo, alineados con los principios de economía circular. Lo anterior se implementa invirtiendo principalmente en empresas que avanzan en los siguientes objetivos: Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, hambre cero, buena salud y bienestar, trabajo docente y crecimiento económico, industria e innovación de infraestructuras y consumo y producción responsables. Bueno, no es un fondo que entre dentro de mi círculo de competencia y sobre todo de mi órbita inversora. A mí me gustan más los fondos globales, que no tengan ningún tipo de limitación ni por sector ni por geografía, y que realmente sea el gestor, que es el que realmente entiende, el que elija las mejores compañías dentro de todo el mundo, y que no esté sesgado hacia un determinado enfoque, como puede ser este caso. Este tipo de fondos es verdad que en el momento actual está un poco de moda por todo el tema de los criterios ESG y demás, pero bueno, no es de mi expertise, porque un fondo que está ya limitado un poco, estos fondos se sacan un poco de cara a la galería y quedar bien con, bueno, pues con la comunidad inversora, porque tenemos fondos sostenibles, ESG y todo este tipo de cosas que, bueno, veremos a ver el resultado futuro, pero no es de los que yo así a corto plazo o a simple vista me gustaría meter en cartera. Seguimos con el siguiente fondo que nos pregunta Peter, que es el DWS Invest Crouchy Sector Plus. Bueno, también me cojo el folleto del fondo y dice: el objetivo de la política de inversión del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo predominantemente en acciones globales de gran capitalización que se consideran infravaloradas según la metodología Crouchy y la estrategia de inversión Crouchy Sector Plus. Bueno, la estrategia de inversión está diseñada para seleccionar acciones con relación precio-beneficio económico Crouchy más baja de los tres sectores de la economía Crouchy mediana más baja. Los sectores elegibles para la selección son servicios de comunicación, consumo discrecional, consumo básico, energía, cuidado de la salud, industriales, tecnología de la información, materiales y servicios públicos. Bueno, y al final, ¿qué es la estrategia Crouchy? Pues la estrategia Crouchy ha sido desarrollada por el mismo equipo de análisis de Deutsche Bank y está pensada para inversores que quieran capturar los retornos de valor real en el mercado
emplea un conjunto de reglas económicas para determinar el ratio económico Crouchy, precio-beneficios. Los fondos Crouchy utilizan esta métrica para crear carteras de acciones que sean sistemáticas, que estén relativamente concentradas y que cumplan rigurosamente la filosofía Crouchy, que trata de evitar la inversión en acciones sobrevaloradas. Bueno, Crouchy realmente lo que viene a decir es el acrónimo de retorno efectivo sobre el capital invertido. Bueno, puede ser una estrategia que esté bien, pero bueno, determinar un tipo de estrategia que solo se base en el ratio PER, pues puede estar bien, pero en determinados momentos te puedes dejar fuera ciertas acciones con un ratio PER muy elevado que yo a simple vista no compraría, pero que probablemente un gestor experimentado compraría una acción con PER algo más alto, sabiendo que en el futuro va a tener un buen crecimiento. Con lo cual, bueno, es un poco algo parecido a lo que he hablado antes, en el sentido de que me gustan más los fondos globales, y no es un fondo que indudablemente tendría en cartera. No es como el otro caso, no es que sea malo, sino, bueno, pues desde mi punto de vista creo que hay opciones mejores, con lo cual, bueno, pues no tendría. Vamos con el último fondo, que es el FINDO, el PINCO Dynamic Multi-Asset Fund. Y lo que vemos este fondo, pues es un fondo que está categorizado dentro de la categoría mixtos flexibles euros. No es un mal fondo, hay que decir. Evidentemente, si veo la composición del fondo, hay algunas cosas que tiene buena rentabilidad a largo plazo, en fin, es un fondo que no está mal. Hay algunas cosas que me llaman la atención, y si las veo en detalle, por ejemplo, bueno, cómo está expuesto por determinado tipo de activos. Bueno, está bien expuesto. Acciones tiene un 38%, obligaciones tiene un 36% y en efectivo un 24%. Bueno, más o menos para ser un fondo mixto flexible, pues es una exposición de activos relativamente bien. Me empieza a llamar algo la atención, y es algo con lo que yo no estaría cómodo, y es que en la renta fija tenemos un vencimiento de 8,47 años. Me parece algo elevado, y como los tipos de interés empiecen a subir, pues a lo mejor resulta que tenemos ahí un cierto problema, porque toda la parte de bonos, pues bueno, tiene cierto riesgo. Si vamos por sectores, bueno, está bien diversificado, 34% Estados Unidos, 19% Asia, emergente, Asia desarrollada 15%, Japón 13%, zona euro 9,20%. Está ahí perfecto. Quizás lo que me llama la atención, y donde algo que no estoy del todo cómodo con este tipo de fondos, pues veo que dentro de las mayores posiciones tenemos un bono a 10 años del Tesoro australiano con una exposición del 6,58, un bono de la República alemán al 0% de tipo de interés con una exposición del 5,62%. Yo comprar un bono a un 0% de tipo de interés, aunque sea del Estado alemán, pues no es algo que me guste, porque, bueno, pues si el tipo de interés es el 0, podemos estar jugando a que dentro de 2 o 3 meses va a estar el bono más bajo, y solo por precio voy a sacarle un poquito más de rentabilidad, pero ahí no estoy muy cómodo. Veo que también tenemos un bono de la República Francesa también al 0% con un 4,40, y otro bono de la República Francesa, entiendo que con otro vencimiento diferente, con un 4% también de exposición. Bueno, si junto todos los factores considero que no es un mal fondo, a mí quizás dentro de la categoría de mixtos flexibles euro, pues puedo encontrar mejores cosas, como es el Capital Group Asset Allocation, el MFS Global Total Return y el Buy and Hold flexible, ¿vale? Insisto, una combinación de quizás estos 3 fondos, pues probablemente yo estaría más cómodo y más tranquilo que en este otro fondo. Bueno, también Peter nos hace una mención que voy a
que voy a comentar aquí, me dice, por cierto, en el anterior podcast que has colgado has metido el MFS Prudent Well en el grupo de renta variable, cuando es un mixto, si acaso retorno absoluto, como lo es el Capital Global Allocation que también has mencionado, y con bastante menos riesgo hasta ahora, al menos que la mayoría de fondos mixtos. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Yo siempre lo meto en esta categoría y de alguna manera en los últimos tiempos lo pongo a posta. Lo pongo a posta porque es un fondo que le tengo en muchas carteras como renta variable y es un poco para, vamos a llamar, autoengañarnos o tener una exposición más prudente. Es decir, ese fondo, que es un fondo muy conservador, tiene una pata de renta variable normalmente baja y tienen una, como el nombre dice, Prudent Well, ya es muy prudente. Lo meto en la categoría de renta variable para tener menos exposición a renta variable, ahora que los mercados, desde mi punto de vista, están algo elevados. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos que si nos equivocamos y el mercado sube mucho, pues este fondo subirá muy poco. Pero si tengo este fondo dentro de una cartera de renta variable, estoy asumiendo mucho menos riesgo del que quiero asumir, que realmente es lo que quiero. No sé si me he explicado correctamente, pero es, si en este fondo lo tengo asignado en la parte de renta variable, vale, estoy asumiendo menos riesgo del que quiero perfectamente, porque considero que ahora mismo pues, los mercados están un poquito altos. Si me equivoco, bueno, pues ganaré un poquito menos en esta parte del fondo y de la cartera. Lo asumo. Bueno, el ganar menos siempre no es una mala solución. Lo que es peor es empezar a perder mucho dinero por tener posiciones demasiado agresivas, sobre todo en renta variable. Y eso es un poco la filosofía de por qué yo lo encuadro en renta variable. Bueno, más consultas. Tengo varias consultas sobre acciones que al final las voy todas a enclavar dentro de la misma y voy a contestar. José Fernando Aguirre nos pregunta por Telefónica, Héctor Pérez por Ferrovial, Alberto Esteban nos pregunta por Red Eléctrica Española, que la tengo por el dividendo que cobra y estaba pensando en aumentar. A ver, no tengo una respuesta concreta para ninguno de los valores que comentáis. ¿Por qué? Pues desde mi punto de vista sencillo. No tengo suficiente tiempo para analizar acciones como hay que hacerlo. Bueno, es cierto que por mis conocimientos pues puedo visualizar en un plazo breve de tiempo si una empresa está cara o barata. Pero puedo hacerlo de la siguiente manera, de la misma manera que voy por la calle y puedo observar que una persona es obesa o está delgada, pues probablemente el obeso es porque, bueno, pues normalmente porque tiene mala alimentación, tiene hábitos de consumo malo, excesivo sedentarismo, etcétera, por lo que sea, pero todos podemos ver si una persona está obesa o delgada. Bueno, pues de la misma forma yo puedo visualizar de forma rápida si una opción está barata o está cara, pero yo creo que eso no nos debe de llevar a coger una empresa e invertirla, porque hay muchísimas más cosas que hay que observar, es decir, pues qué ventajas competitivas tiene, qué márgenes tiene, qué productos vende, como digo, si tiene ventajas competitivas, qué equipo directivo tiene, cómo asigna capital de manera eficiente, qué hace la caja año a año, si aumenta o disminuye, qué hace la deuda año a año, si aumenta o disminuye. Es decir, al final no estamos hablando de que con picar un poco podemos sacar una solución de inversión de una empresa. Estamos hablando de que probablemente hay que hacer una zanja de 25 metros para abajo, es decir, hay que hacer un trabajo muy extenso, que desde mi punto de vista o te dedicas de manera profesional a ello o si no, pues estás en una desventaja clara que tarde o temprano no vas a saber qué hacer. ¿Por qué no vas a saber qué hacer a veces? Porque, bueno, a veces conociendo todo esto, a muchos profesionales les meten un montón de goles, pues imagínate al inversor que no sabe a ciencia cierta lo que está comprando y al final es que el mercado siempre te prueba en un lado o en otro. Es decir, si mi acción sube un 40%, pues probablemente ya esté bloqueado. ¿Hay que venderla? Bueno, pues igual sí, pero igual no, porque
está mucho más barata de lo que estaba y va acompasando el crecimiento, con lo cual a lo mejor no tengo que venderla. Habrá que ir viendo caso a caso. Como no tengo un conocimiento exhaustivo de la empresa, voy a estar súper perdido. O bien se ha revalorizado un 40%, que es mucho más de lo debido, y ya tengo otro valor preparado que no se ha revalorizado tanto y que tiene mucho más potencial. Pero, insisto, no es una labor solo de visualizar un balance en 10 minutos, es algo muchísimo más complejo. Vale. Si ha bajado, lo mismo. Si ha bajado un 40%, pues habrá que ver por qué ha bajado. Bueno, pues si el negocio es el mismo y todo sigue igual, pues probablemente en ese caso hay que aumentar. Pero muchas veces, si se ha estropeado en exceso el negocio, en ese caso, pues bueno, pues habría que valorar seriamente si hay que vender. Y ahora aquí estamos en lo de siempre. Bueno, vender con una ganancia del 40% pues está fenomenal. Pero si vendo con una pérdida del 40%, me quedaré con el suficiente componente psicológico bien, o ya no estaré dispuesto a seguir invirtiendo porque psicológicamente me ha afectado esa pérdida. Es decir, al final no es un proceso fácil, y con eso termino esta respuesta. Analizar acciones es algo más complejo que decir una empresa, con lo cual yo, pues bueno, me dedico a los fondos, me dedico a asesorar a clientes y demás, a ver todo el tema de fondos, pero no me da la vida como para analizar acciones desde cómo se deben de analizar desde mi punto de vista. Bueno, Íñigo Gento me pregunta: estoy interesándome en la inversión. He descubierto recientemente tu podcast e ilustra bastante a los más iniciados en esta materia, pues lo explicas en un lenguaje bastante extensible. Y en concreto la pregunta que me dice es: no veo que nunca hablas sobre el análisis técnico. Quería empezar por estudiar esta materia. ¿Me recomiendas algún libro o curso sobre análisis técnico? Bueno, pues a ver, voy a ser lo más correcto hablando que pueda. Vamos a ver, te recomiendo que si quieres dedicarte a invertir, ya sea desde un ángulo de inversor particular o dedicarte a tiempo completo, lo primero que tienes que descartar es el análisis técnico. Es decir, y no te dediques al análisis técnico. Bueno, no conozco... Perdón. Que me ha entrado. Perdón, que me entraron las ganas de estornudar. Bueno, como decía, no conozco ningún gestor que a largo plazo gane dinero de manera sistemática con el análisis técnico. Y mira que conozco fondos. Cuando hablo de largo plazo, hablo de 10 años. El análisis técnico, vamos a ver, desde mi punto de vista, no deja de ser esto una opinión, tiene una ventaja. Una ventaja a corto plazo, pero que al final se convierte en desventaja. Como a simple vista parece fácil, pues mucha gente se mete en el tema aprendiendo a graficar soportes, resistencias, etc. Da la impresión de que se puede ganar dinero de forma sencilla y con poco esfuerzo. Esa es la desventaja, porque al principio es una ventaja de que, bueno, pues en un plazo relativamente corto de tiempo puedes aprender y, bueno, puedes ganar dinero, quizás a corto plazo, pero ese es el error, que al final no se gana dinero de forma sostenida y a largo plazo. Desde mi punto de vista, como digo, no deja de ser el mío, es el camino a la ruina financiera, o lo que es lo mismo, hacerte pobre rápidamente. Invirtiendo en fondos o en otras inversiones más o menos normales y razonables y sensatas, como puede ser pues quizás el sector inmobiliario en un momento dado, para alguien que lo conozca muy bien, pues bueno, al final pues te puedes hacer rico lentamente, que es la diferencia, como decía anteriormente, entre hacerte pobre rápidamente o hacerte rico lentamente. Bueno, hacerte rico lentamente al final no deja de ser aburrido, es poco glamuroso, pero a largo plazo realmente es lo que da resultados, con lo cual esa es mi visión de lo que deberías de hacer. Jaime Ibáñez nos pregunta: tengo una cartera compuesta principalmente por ETFs temáticos, eficiencia energética, salud, materias primas.
y tecnología. Creo que son sectores donde el futuro está bastante de parte de este tipo de temáticas. Bueno, pues sí, está bien. Está bien lo que comentas. Para empezar, bueno, me comentas que tienes ETFs, que está bien, pero en un momento dado, cuando quieras cambiar de sector dentro de unos años, tendrás que tributar a Hacienda y cambiarte de sector. Con un fondo eso no te pasa, por el lado de la fiscalidad. Yo al final, como siempre digo, yo prefiero tener una cartera menos temática y más global. Prefiero fondos globales que inviertan de manera libre y que busquen las mejores empresas a largo plazo en todo el mundo. Bueno, los sectores que comentas están bien, pero puede darse el caso, como se da en la actualidad, que determinados sectores o determinados ETF se calienten de manera automática. Es decir, si en un ETF sube un 50% y sigue entrando dinero en el fondo, lo que es en el ETF está obligado a seguir comprando determinadas empresas por el solo hecho de estar en el índice, aunque estas empresas estén muy caras. Y se retroalimenta esa práctica cara, ¿no? De que cada vez se compre más caro y esté obligado a comprar lo mismo. Es decir, invertir de manera, vamos a llamarle, tonta o poco inteligente, en el sentido de que es algo automático. En un fondo global eso no pasa, porque el gestor ya tiene absoluta libertad de movimientos para vender una compañía, por poner un ejemplo, del sector salud, que ha subido mucho y que ya le ve menos potencial, es un ejemplo, y por estar muy cara y comprar una compañía, también es un ejemplo, de semiconductores europea, porque esté muy barata, mientras que en la otra inversión pues es algo automático y tal, que como digo no termino de verlo desde mi punto de vista. Juan Pedro Mansilla nos pregunta: ¿qué opinas sobre el mercado Forex? ¿Lo ves interesante para invertir? Bueno, al final el mercado Forex es el mercado de divisas, es un mercado súper apalancado y lo encuadraría también un poco dentro de lo que es el análisis técnico. Bueno, una posición en Forex puede ser de 100 a 1, es decir, tú con 1.000 euros invertidos, pues realmente puedes tener una inversión de 100.000, con lo cual, como esa posición te vaya en contra, pues financieramente estás muerto. El mercado Forex es verdad que es el mercado con mayor liquidez en todo el mundo, pero para un inversor no lo recomiendo. El mercado Forex yo creo que está más diseñado pues para coberturas de cartera, todo este tipo de cosas. Tarde o temprano te acaba matando financieramente. Si al principio empiezas a ganar mucho dinero, te puede el ansia, cada vez estás más apalancado y en 2 o 3 malas operaciones que hagas o te despistes, te quedas fuera de control. Bueno, lo mismo, en esto pasa lo mismo que en el análisis técnico. No conozco a nadie, ningún gestor de fondos que tenga valor liquidativo, resultados auditados y demás, que de forma sistemática gane dinero a largo plazo en Forex. Bueno, Oscar Sand nos pregunta: diferencias entre invertir en un ETF del SP500 de Isares, Vanguard, Amundi, etc. Bueno, pues el producto, no hay ninguna diferencia. Al final, la única diferencia es el emisor de ese ETF, pero estos ETFs que comentas, siendo del SP500, al final es un fondo índice que replica al índice, ya sea al SP500, al Eurostock o al índice que sea, y se comportan de la misma manera. La única diferencia es el emisor, pero todos hacen un poco lo mismo, porque el comportamiento debería ser, y así lo es idéntico, pues como digo, replica el índice. Bueno, y es todo por esta semana. No tengo más preguntas al respecto, con lo cual vamos a acabar el podcast. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.